4.500 millones de años en gestación. Un territorio tan antiguo como la Tierra misma. Australia no es el hermoso mundo nuevo que se podría esperar. Cuando los europeos llegaron por primera vez a Australia, lo vieron como un país joven, una especie de creación separada. Pero nada más lejos de la verdad. El continente habitado más antiguo, más llano, más seco de la Tierra es un rompecabezas formado en épocas prehistóricas. Y las pistas que resuelven el misterio se encuentran esparcidas por toda la superficie quemada por el sol de Australia. Me llamo Richard Smith y este es un país impresionante. Para un científico como yo, cada roca tiene una historia. Cada criatura es una leyenda de supervivencia contra viento y marea. Únanse a mí y atraviesen conmigo unos cuantos miles de millones de años en la gran isla de la parte inferior del mundo. Es el lugar idóneo para obtener una visión de conjunto. De todos los continentes de la Tierra, ninguno conserva testimonios de la gran saga de nuestro planeta y de la evolución de la vida como este. En ningún otro lugar se puede subir a un coche y retornar a los albores del tiempo. Australia, guía para el viajero del tiempo. Episodio 4. La Gran Isla. Hasta ahora, nuestros viajes por la carretera del tiempo de Australia nos han llevado a través de la formación de la Tierra, de los continentes, el origen de la vida, del mar a la Tierra. Su destino es el presente. Pero es ahora, mientras aceleramos hacia el mundo moderno, cuando la familiar superficie de Australia por fin se revela. Esta es la historia de cómo una isla continente se quedó aislada del resto del mundo. Y cómo se adaptó la vida al cambio del paisaje. Es un camino escarpado para viajar. La era de los dinosaurios llegó a su fin hace 65 millones de años. La oscuridad se apoderó de todo el planeta y el curso de la evolución cambió para siempre. El Paleógeno, entre 65 y 23 millones de años. Cuando los cielos comenzaron a despejarse en los primeros y sombríos días del Paleógeno, la mayor parte de los grandes bosques cretácicos habían desaparecido. Pero la vida en la Tierra es tenaz. Los helechos se dieron prisa en aprovechar el nuevo mundo. Colonizaron lo que quedaba de los dañados bosques de Australia, la Antártida y Nueva Zelanda. E inmediatamente detrás de los helechos, un extraordinario árbol australiano hizo un espectacular retorno en ese mundo postapocalíptico. Esta es una semilla microscópica fosilizada que se ha encontrado entre las esporas de helechos, justo sobre el nivel de detritus del asteroide que marcó los últimos días de los dinosaurios.
Como todos los grandes y valientes monstruos, este es un árbol difícil de exterminar. Es el pino de Huon. Cada rama que cae puede volver a brotar del suelo. Todos estos enmarañados bosques son clones de un solo viejo árbol original. El pino de Huon es más que un gran superviviente en la Australia de la era Gondwana. Se cree que este árbol en particular es el organismo vivo más antiguo de Australia. Ha ido creciendo en el mismo lugar, las laderas frías, húmedas y ventosas del Monte Reid, en Tasmania, durante más de 10.000 años. Pero aunque la vida iba volviendo, el supercontinente Gondwana estaba al borde de la muerte. Y las consecuencias para Australia serían dramáticas. India y Nueva Zelanda ya se habían separado. Ahora la Antártida y Australia se estaban desgarrando. Al principio se abrió un enorme valle tectónico que se fue extendiendo. Luego Australia y la Antártida empezaron a desgajarse por el oeste. El goteo se convirtió en una inundación mientras surgía un nuevo océano al sur, en la grieta entre las dos tierras que se desgajaban. Solo Tasmania resistió firme, manteniendo unidos los dos continentes. En la actualidad, la niña bonita de Australia lleva sus marcas con orgullo. Durante más de 100 millones de años, la roca fundida ha estado forzando su salida hacia la superficie, buscando un punto débil. Estas son las doleritas que dominan Tasmania. Hay más cantidad de estas rocas aquí que en ningún otro lugar de la Tierra. Acantilados marinos de dolerita protegen la costa. La dolerita perfora las tierras altas y la roca resplandece frente a la capital misma de Hobart. Todo ello es prueba indeleble de los días agonizantes de Gondwana. Esta fue una época tórrida en todo el planeta. Aunque la mayor parte de la masa continental de Australia estaba situada dentro del círculo antártico, el clima era cálido y no polar a causa de un repentino incremento de los gases de invernadero que alcanzaron su nivel máximo hace alrededor de 55 millones de años. En este mundo lleno de vapor, las coníferas que habían dominado los bosques de los dinosaurios ahora estaban siendo reemplazadas por árboles tropicales de hojas anchas y floración. Algunos continúan viviendo aquí, en los bosques de Tasmania. Estas hojas pertenecen a un árbol característico de Gondwana, la haya del sur, Notophagus. Todavía se pueden encontrar Notophagus en el continente australiano, en Sudamérica e incluso en la Antártida como fósiles. Son un recordatorio de los tiempos en los que Tasmania estaba manteniendo unida la última fraternidad de Gondwana. Por aquel entonces, podrían haber caminado a través de Australia vía Tasmania y la Antártida hasta Sudamérica, sin abandonar en ningún momento el verde cobijo del gran bosque de Gondwana. Y fue a través de esta verde autopista transantártica por donde los primeros mamíferos marsupiales se escabulleron de los bosques de Sudamérica y entraron en suelo australiano.
Los marsupiales, mamíferos con una bolsa para transportar a sus pequeños, ahora dominan Australia. Pero los marsupiales no fueron ni los primeros ni los únicos mamíferos en el país. Se encontraron mezclándose con los monotremas, curiosos y enigmáticos mamíferos como el ornitorrinco que todavía pone huevos. Un legado de sus remotos ancestros reptiles. Solo 2 tipos de monotremas viven en la actualidad en nuestro planeta. Y los 2 son un poco peculiares. Este pequeño, por supuesto, es un australiano muy famoso. El Echidna otaquiglósido fue uno de los verdaderos supervivientes de la temprana era de los mamíferos. Y esto lo sabemos porque pone huevos como el ornitorrinco. Creo que está haciendo un túnel hasta China. Pero hay otro grupo de supervivientes de los tiempos mesozoicos con afinidades aún más cercanas a los reptiles que el Echidna. Y aún habitan en los bosques de sus antepasados. Un tipo de dinosaurio con plumas sobrevivió a la gran extinción. Hoy en día los llamamos aves. Estoy frente al Casuarius, incapaz de volar. La cercana conexión familiar es difícil pasarla por alto. Mientras los Casuarius deben su existencia a los dinosaurios, los bosques pluviales de la tropical Queensland deben su existencia a estas aves. Es una red de conexión que se encadena a través del tiempo hasta llegar a la familia Higwet. Los modernos residentes humanos del antiguo bosque pluvial en Cooper Creek. El Casuarius ha evolucionado para convertirse en un distribuidor moderno de frutos y semillas por el bosque. Una tarea que es probable que la hicieran primero los dinosaurios herbívoros. Esta es la cerbera floribunda. El Casuarius es el único animal lo bastante grande como para tragarse este fruto. Y al hacerlo, aumenta su índice de germinación desde un 7% hasta un máximo del 92%. En una compleja relación con beneficio mutuo, al menos 37 especies de árboles del bosque pluvial dependen del Casuarius para la dispersión de sus semillas. Es un trabajo pesado, pero alguien tiene que hacerlo. Neil Higwet se gana la vida compartiendo la rica herencia botánica que tiene su jardín trasero, de 130 millones de años de antigüedad, con visitantes como yo. Aquí está la mayor diversidad de familias primitivas de plantas con flores. No ocurre en ningún otro lugar del planeta. Estas selvas son antiquísimas. 10 veces más que la Amazonia. Y es posible que sea el bosque pluvial tropical más antiguo del mundo. En la actualidad cubren menos del 1% de la superficie de Australia. Resulta difícil de creer que hace tantos millones de años, casi toda la masa continental de lo que hoy conforma el país habitado más árido de la Tierra estuviera entonces cubierto de bosques con una riqueza casi inimaginable. Todo eso cambió en el momento en que Tasmania, por fin, dejó irse a la Antártida. Y con el cordón umbilical partido en dos, en algún momento de hace entre 30 y 40 millones de años, Australia se liberó del resto del mundo.
Cuando no solo Australia, sino también el extremo de la Patagonia en Sudamérica se separó de la Antártida, las corrientes oceánicas frías pudieron barrer libremente el continente meridional por primera vez. Y el destino de la Antártida quedó sellado. Rodeado de corrientes heladas, la Antártida y todo lo que había en ella comenzó a congelarse. Australia, cargada hasta los topes de refugiados de Gondwana, puso rumbo a los trópicos. Una balsa de vida a la deriva en un mar de cambio. Y mientras iba a la deriva, se secó. Fue algo más que un paso hacia climas más cálidos. La congelación de la Antártida se llevó gran parte del agua dulce disponible del planeta. Esto fue el detonante para uno de los grandes experimentos biológicos de la Tierra. Aislada y sola, las plantas y los animales de Australia comenzaron a asumir la identidad singular de ser las antípodas del norte. Un registro extraordinario de este momento definitivo se ha encontrado en Rivers Lake, al norte de Queensland. Cuando se reabrió la ventana fósil en estas escarpadas colinas de piedra caliza, lo hizo a base de explosiones. Para los cazadores de animales prehistóricos como Mike Archer, Rivers Lake es una de las mejores reservas del continente, quizá del planeta. No sabíamos nada de los mamíferos australianos durante el periodo en el que Australia se separó de la Antártida hace 35 millones de años, hasta que de pronto la ventana se abre y hay miles de seres fascinantes que contemplar. Documentan los últimos 26 millones de años de Australia con un detalle exquisito. Tras recuperar todas las rocas ricas en fósiles y liberar los dientes y las mandíbulas con baños de ácido, los ancestrales animales de Rivers Lake nos van contando su propia historia de la Australia del Neógeno. El Neógeno, entre 23 y 2,6 millones de años. Fue en el Neógeno cuando Australia comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Rivers Lake inicia su historia como un bosque rico, con temperaturas frescas, permanentemente húmedo, sin estaciones. Empezamos a considerarlo como una especie de cuna verde. Estuvieron los primeros possum de cola de cepillo. También los primeros falangeros de cola anillada. Aquí estuvieron los primeros koalas. Todos los animales típicos de Australia tuvieron sus raíces en estos ancestrales bosques pluviales. Cuando la ventana del tiempo de Rivers Lake se cerró, hace unos 15 millones de años, los bosques pluviales habían emprendido su larga retirada. Mientras el borde del continente se acerca al Ecuador, las flores de muchos tipos nuevos de plantas empezaron a inundar toda aquella tierra. Una de ellas, que antes había pasado inadvertida, echó raíces. La hierba. Por primera vez, extensas praderas verdes se multiplican por el continente, listas para ser devoradas. Si pensamos en Australia, pensamos en un animal herbívoro por encima de todos los demás. El canguro es el mamífero más numeroso y el arquetipo de Australia. Han ocupado cada nicho ecológico, desde los bosques pluviales tropicales en las copas de los árboles hasta el más duro de los desiertos de Australia. Porque hacen algo que no hace ningún otro mamífero grande: saltar.
Cabe afirmar que saltar es el método de mayor eficiencia energética para avanzar hacia adelante desarrollado por un mamífero. Permite a los canguros cubrir enormes distancias en un duro territorio. Pueden considerarse los australianos por antonomasia. Pero ¿cómo surgió esta rareza biológica? ¿Quieres sujetarme la bolsa? Es un enigma que el especialista en mamíferos Tim Flannery ha intentado resolver desde su juventud. Caminé a 4 patas durante días al borde de un lago salado hasta que al fin capturé algo del tamaño de la cabeza de una cerilla. Era un hueso diminuto. Me lo puse en la lengua, le quité la sal para poder verlo mejor y supe que era el hueso del tobillo de un canguro antiquísimo. Mucho más primitivo que ninguno que hubiera visto antes. Tim había encontrado el eslabón perdido entre los ancestros de los canguros que vivían en los árboles, parecidos a las zarigüeyas, y los otros, los que viven en el suelo, que son herbívoros y aparecen en el escudo de armas del país. Si lo miramos al microscopio, vemos esta pequeña faceta escalonada. ¿Ve que tiene como un doble escalón? Está claro como el agua. Aunque sea pequeño, la forma de este hueso del tobillo es la clave de la historia del canguro. Con esa faceta escalonada juntando los huesos, girar el tobillo era cosa del pasado. Los canguros evolucionaron de las zarigüeyas. Las zarigüeyas necesitan unos pies muy flexibles. Si los canguros tuvieran los tobillos de ese modo, se los dislocarían al saltar. Así que desarrollaron esa estructura escalonada. Toda esta transformación tuvo lugar durante la Cuna Verde de Australia. Y es en la selva húmeda del norte de Queensland donde se encuentra el pariente superviviente más cercano de los primeros canguros. Aquí está. La rata canguro almizclera. Hola. Es el miembro más primitivo del clan de los canguros actuales. Es otro fósil viviente. Lo primero que llama la atención de esta pequeña es la manera en la que se mueve. Puedo estar observándola el tiempo que quiera mientras busca alimento en el bosque. Ella nunca salta. Saltar llegó más tarde para los canguros. Bajaron de los árboles y con una tecnología mejorada del hueso del tobillo, los primeros canguros estaban preparados para dar el gigantesco salto evolutivo. En muchos aspectos, la historia de su evolución mapea el curso de la sequía del propio continente. No solo emergieron animales nuevos de esta cuna verde, las plantas también estaban cambiando. Los antiguos bosques de Gondwana se redujeron de manera constante hasta regresar a los húmedos rincones costeros. Y en su lugar se irguió otro verdadero original australiano: el eucalipto. Este es un árbol al que vale la pena abrazar. Les presento a Centurión, el eucalipto más alto de Australia y la planta que florece más alta del mundo. El imponente australiano ha sido recientemente medido con láser y tiene cerca de 100 metros de altura. Solo una Sequoia sempervirens de California, una conífera, es más alta, pero solo por 1 metro. El eucalipto había venido a dominar el territorio. Han demostrado su fortaleza en los entornos más duros que puedan darse en Australia.
Se ríen de las sequías y se mantienen firmes en las inundaciones que las siguen. Resisten hundidos profundamente en la nieve y responden al calor mortal de un incendio con una explosión de nuevos brotes verdes. Estos son los árboles que adoran un país quemado por el sol. Por suerte para ellos. Hace unos 5 millones de años, el desierto comenzó por fin a reclamar Australia Central. Los últimos vestigios de una flora selvática, ahora rodeados por un mar de arena y spinifex, encontraron refugio en las profundidades de las húmedas gargantas naturales. Había llegado la Australia árida. El Cuaternario, de 2,6 millones de años a la actualidad. Y también el Cuaternario. La lenta sequía de los continentes obligó a los canguros a bajar de los árboles y a caminar sobre dos patas. Pero mientras Australia se desplazaba hacia el norte, empujó el flujo de la humedad hacia el oeste, haciendo que un simio erguido mantuviera la cabeza alta en las llanuras de África. Y aún se esperaban más cambios. Se avecinaba la Edad de Hielo. Mientras Australia escapaba de los pesados mantos de hielo que remodelaban los paisajes del hemisferio norte, los ciclos de la glaciación absorbieron aún más humedad del cielo. Los niveles del mar descendieron de forma dramática, dejando expuesta tierra firme desde Nueva Guinea a Tasmania. Las plantas crecieron aún más duras y menos nutritivas. Fue un cambio climático radical que empujó a los animales en una única dirección. Gracias a ese rápido descenso, podemos contemplar las cuevas de Naracoorte, en el sur de Australia. El paleontólogo Gavin Prideaux se ha ofrecido a guiarme por la fauna de la Australia de la Edad de Hielo. La tierra bajo la ciudad de Naracoorte está llena de cavernas, en las que los animales caían y morían. La cámara de los fósiles está por aquí. Mientras los agujeros de la superficie se abrían y se cerraban con el paso del tiempo, instantáneas de una tierra cambiante quedaron preservadas en la subterránea oscuridad. En 1969, un equipo de espeleólogos llegó más allá de las entrañas de la Tierra de lo que podríamos considerar sensato. Este es el famoso estrecho. ¿Vamos a pasar por ahí? Sí, así es. Me toma el pelo. No. Con el casco de lado por la parte más estrecha y luego use los pies para empujarse hacia adelante. Algunas personas hacen esto para divertirse. Es muy estrecho. Es probable que se diviertan si les gusta ser la carne humana en un sándwich de montañas. Ya ha pasado, Richard. Bien, vale. Bien. La mayoría de los mamíferos que entraron en esta cueva no salieron vivos de ella. Ya estamos aquí, Richard. El foso de la muerte. Vaya si lo era. Cuando los primeros espeleólogos emergieron de la cámara de fósiles de Victoria, se encontraron con un cementerio de megafauna. Megafauna significa animales gigantescos. Grandes animales del último millón de años, más o menos. Animales como el Diprotodon, del tamaño de un rinoceronte y que podía pesar 2,5 toneladas. El Diprotodon, el mayor marsupial que ha existido,
Convivió con los canguros más grandes de todos los tiempos. El Procoptodon Goliath medía más de 2 metros de altura. Consecuencia del hecho de que los animales más grandes tienen un índice metabólico mucho más bajo, lo que significa que pueden sobrevivir con una vegetación mucho más dura y menos nutritiva. Se extendieron por toda Australia mientras el territorio se secaba. Y por supuesto, los devoradores de carne se hicieron más grandes. Este es el cráneo de un tilacoleo, un marsupial australiano supercarnívoro. Era sigiloso, veloz y con la fuerza de un mordisco sin igual en los mamíferos. El tilacoleo fue el máximo depredador en la Australia de la Edad de Hielo, pero no por mucho tiempo. Un mamífero placentario aterrizó en algún lugar de la costa norte. No vino volando como los murciélagos, ni nadando como las ratas. Este mamífero debió de llegar en barca. Los primeros pasos en el suelo australiano debieron de tener lugar entre Kimberley y la tierra de Arnhem, en el territorio norte. Las personas vinieron desde el sol de poniente de Indonesia, en el noroeste, y de esto hace una cantidad impresionante de tiempo. La ciencia moderna es capaz de ponerle fechas a ese tiempo del sueño. Richard Bert Roberts, con granos de arena y luz láser, echa un vistazo a las primeras páginas de la historia humana. Utilizamos las mejores técnicas y creemos que el ser humano llegó a Australia hace 50 o 60.000 años. Las primeras ocupaciones tuvieron lugar en el norte del país, quizá a través de Kakadu, de Kimberley. Donde quiera que esas primeras personas aterrizaran, se encontraron con un litoral solitario y extraño. A pesar de los amenazantes océanos a su espalda y una peligrosa acogida, siguieron hacia adelante. Pero al atravesar los manglares, se encontrarían con un mundo como no habrían imaginado jamás. Verían tortugas gigantes, con cuernos como las vacas. Gigantescas aves no voladoras tipo gansos llamadas geniornis. Enormes wombats, canguros enormes, equidnas y koalas gigantes. 60 especies de canguros de cara corta. Goannas gigantes 5 veces mayor que el dragón de Komodo. Era una tierra de abundancia. Partiendo de la playa en el norte tropical, las primeras personas se dispersaron con rapidez hacia el sur. Siguiendo la costa y rastreando el interior a lo largo de los cursos de agua, penetraron profundamente en el corazón del continente. Al parecer, en solo unos pocos miles de años, los seres humanos acamparon en las orillas del lago Mango, en Nueva Gales del Sur occidental. En 1969 se encontraron erosionados, a la orilla de un lago seco, fragmentos de un esqueleto cremado. A este le siguió de cerca un segundo descubrimiento de unos 40.000 años de antigüedad. Estos son los restos humanos más antiguos encontrados hasta la fecha en el continente y algunos de los entierros rituales más antiguos del mundo. ¿En qué punto está? Este es el hueso 5. La arcilla de la orilla del lago prehistórico al desmoronarse va liberando secretos. Cenas de animales asados al fuego entre las dunas. Fragmentos de herramientas de piedra. Reliquias que a la arqueóloga Nicola Stern le hablan de tiempos distantes.
de cambios climáticos y de un paisaje olvidado. Me interesa sobre todo la basura que dejan detrás las personas en la vida diaria. Es un registro que abarca toda la historia de los asentamientos humanos en el continente, de la que sabemos muy poco. Las pistas encontradas en los fuegos para cocinar dan idea de los repletos de agua y peces que estaban estos lagos. Flanqueado por árboles y animales, el lago Mango era muy diferente al de hoy. Mango es un mágico lugar en movimiento. Se puede caminar por un paisaje donde los seres humanos han ido dejando huellas durante más de 50.000 años. Hay pocos lugares en el planeta con un registro tan continuado de ocupación. Si entornamos los ojos, casi se puede percibir el sonido de las personas acampadas en la orilla, disfrutando de una puesta de sol como esta. Hay otros fantasmas en este paisaje. Ya antes de que se enterrara aquí al primer ser humano, los animales gigantes de la megafauna habían desaparecido del continente. El momento en el que ocurrió sugiere la implicación humana, pero sigue siendo un caso científico sin resolver, muy debatido. Algunos sospechan que el clima cambiante de la edad de hielo acabó con ellos. Pero los registros guardados en el lecho de huesos de Naracoorte indican otra cosa. Las diferentes especies de mamíferos sufrieron muchos altibajos como respuesta a esos ciclos glaciales e interglaciales. Pero ninguno se extinguió hasta más o menos el momento en el que llegaron los seres humanos. Fuese lo que mató a estos animales gigantes, el estado en el que quedó convertida la Tierra tras la última glaciación puso muy difícil la vida para los seres humanos que habían sobrevivido. En su apogeo, hace alrededor de 20.000 años, la Tierra de la abundancia falló. Las personas de Mango retrocedieron hacia la seguridad de los lagos, dejando su huella al borde de una llanura seca. Pero estos primeros australianos dejaron detrás algo más que huellas. En los refugios rocosos de la costa de Kimberley se conserva una colección de su evolución cultural que se remonta quizás hasta la última edad de hielo. Con la llegada de estos primeros seres humanos, la historia de Australia se escribe no solo en el interior de las rocas, sino también en ellas, pulidas por el frotamiento de innumerables cuerpos humanos. Una obra de arte digna para cualquier galería moderna. Es la galería de arte que nunca cerró, cuidada todavía por los descendientes vivos del artista. Este es el caso de Greg Kinnack, el hombre de Warrnambool. Hola, bienvenido al territorio de Warrnambool. Encantado de conocerle. Me alegro mucho de estar aquí. Esto es impresionante. Una arqueóloga, Jean Ross, y su equipo están dispuestos a documentar y fechar por completo esta colección de obras de arte. Esta es la historia de Australia. Hablamos de las primeras personas que vivieron aquí cómodamente durante miles y miles de años. Y nos interesa mucho saber cómo consiguieron hacerlo. Aquí hay pistas registradas sobre el modo en que se adaptaron las personas al clima. Hay al menos 3 estilos claramente diferenciados en esta exposición de las cuevas. El más antiguo es a base de figuras delgadas y alargadas. Parecen estar flotando, apoyados sobre los dedos de los pies como bailarinas de ballet. Pero lo que más me fascina es la gran variedad de peinados y tocados.
Este llamativo estilo luego fue reemplazado por figuras más formales. Pensamos que algo estaba pasando en la cultura en particular. Vemos muchas más armas, las lanzas con púas, los palos con ganchos. Las fechas indican que este giro cultural fue una respuesta a un mundo cambiante. Y el clima, desde luego, ha influido poderosamente en el arte de los últimos miles de años. Las figuras Wanjina. Estas imágenes del espíritu del creador, Korlingi. Un fuerte vínculo cultural con el moderno monzón. Cada periodo húmedo trayendo nueva vida a la tierra. Cuando llegué a este yacimiento por primera vez, me quedé sin aliento. Creo que tiene el potencial de responder a muchas preguntas de gran importancia, no solo para los australianos, sino para todo el mundo. En todo el país, los aborígenes australianos fueron testigos de un cambio extraordinario. Vieron cómo las personas caminaron hasta Tasmania. Las últimas erupciones volcánicas en suelo australiano. Y luego, la llegada de los europeos. Isla Lagarto, la gran barrera de coral. Cuando el capitán James Cook escaló la cima de la Isla Lagarto en 1770, después de haber encallado en el arrecife Endeavour, se quedó horrorizado al descubrir que barco y tripulación estaban atrapados en el interior de un laberinto de coral, cuya extensión superaba sus peores pesadillas. Un laberinto de más de 3.000 arrecifes e islas extendiéndose a lo largo de más de 2.000 kilómetros por la costa. La Gran Barrera Coralina Australiana es probablemente uno de los mayores sistemas de arrecifes que el planeta ha visto jamás. Pero Cook subió hasta aquí tratando de salvarse, no para ver el paisaje. Estaba buscando una salida. Es sorprendente saber que si Cook hubiera llegado aquí unos 10.000 años antes, no habría visto ningún arrecife. Su visión desde la costa hasta el horizonte habría sido de tierra seca, porque la barrera coralina todavía no había llegado. En el apogeo de la última edad de hielo, los niveles del mar descendieron más de 100 metros. Y los arrecifes más antiguos quedaron en la estacada. Los aborígenes caminaban donde ahora nadan los tiburones. Cazaban canguros en colinas que ahora habitan los peces. Cuando la edad de hielo decayó y el mundo se desheló, los mares volvieron a subir una vez más. Larvas de coral llegaron para reclamar el lecho marino. En la actualidad, la Gran Barrera Coralina es tan grande que puede verse desde el espacio. Es una sorprendente nueva llegada al escenario australiano. Igual que lo somos nosotros, en alguna medida. En muchos sentidos se puede tomar la ascensión de James Cook a la cima de la Isla Lagarto como una especie de punto de inflexión. Como el lugar donde comenzó el capítulo moderno todavía en desarrollo de la larga historia de Australia, porque desde aquí fue desde donde buscó una ruta de escape para volver a Inglaterra, y el mundo moderno pronto le siguió. El Antropoceno, ¿desde ahora hasta cuándo? Fue como una colisión de continentes.
el repentino final de un largo aislamiento. En un pestañeo geológico, los seres humanos habíamos alterado el continente para siempre. Hemos talado y cultivado la tierra, perdiendo bosques prehistóricos y suelos antiguos en el proceso. Y a esta situación hemos arrastrado con nosotros a animales, plantas y también plagas y enfermedades. Y casi todo lo que vivió aquí ha desaparecido. Esto de aquí, Richard, es el armario de la catástrofe. Míralos. Está lleno de especies de mamíferos que ya no existen. Lo que tenemos aquí es un canguro rata del desierto, visto por última vez en 1931 en Australia Central. Preciosa piel. Mire qué preciosidad de banda negra bajo el pelo. Y estos son canguros de cara corta, vistos por última vez en 1875. Este es un bandicoot, visto por última vez en 1906 en Australia Central. Y estas son las últimas imágenes filmadas del ahora extinto tilacino, el depredador marsupial más grande que llegó a los tiempos modernos. Persiguieron a este animal porque al parecer mataba ovejas. Sabemos que más o menos el 80% de las ovejas que morían eran robadas por convictos. No las mataba este animal. Muchos de los marsupiales de Australia siguen estando en riesgo de extinción. Esta extinción es la misma que hace 50.000 años con la megafauna gigante. Es el tipo de escala que vemos en las grandes extinciones prehistóricas. Es la devastación de un continente. Tan claro como el polvo cósmico de estrellas que marcó los últimos días de los dinosaurios, nuestra indeleble impronta radiactiva está ahora grabándose en las rocas. La marca de la era del hombre. Por todo el mundo nos hemos convertido en una poderosa fuerza de la naturaleza, igual a cualquier forma de vida que haya existido antes. No deberían subestimar el poder de la vida que da forma al planeta. Después de todo, fueron las bacterias prehistóricas en forma de estromatolitos las que crearon los enormes depósitos de mineral de hierro de Australia. Y somos nosotros, la vida en forma de seres humanos, los que podemos trasladar montañas enteras de este producto al otro lado del mundo. Cada año, los seres humanos desplazan más rocas sólidas que los flujos de ríos y glaciares transportan hasta el mar. La civilización ha tomado la vía rápida para quemar tanta energía cada año como calor se libera desde el interior de la Tierra. Al hacer esto, también alteramos la química de nuestra delgada y preciosa atmósfera y de nuestros finitos océanos. Los registros geológicos de las extinciones demuestran que hacemos esto en nuestro perjuicio. Puede que ahora tengamos dominio sobre la Tierra, pero el planeta siempre gana al final. Apenas nada de lo que vemos en el paisaje de la moderna Australia sobrevivirá a la prueba del tiempo geológico. Al final, todo esto desaparecerá. La gente, los edificios, es probable que el mismo lecho de rocas. Los legados de la actualidad permanecerán en las historias transmitidas por las rocas que se reciclan sin cesar y en los genes de los organismos vivos que siguen fluyendo por la carretera del tiempo. Este ritmo de vida fluye ininterrumpidamente a través de la historia del continente australiano. Las primeras formas de vida bordearon la orilla del mar. Luego salieron a tierra. Ahora, 4.500 millones de años por la carretera del tiempo,
nosotros también nos hemos subido a bordo. Puede que no sepamos qué nos depara el destino, pero gracias a unas medidas de GPS muy precisas, sí sabemos a dónde va el continente. Cada año, Australia y todo lo que contiene se desplaza a una distancia como mi dedo en esta dirección, hacia el hemisferio norte. En algún momento del futuro, Australia cruzará el Ecuador como lo hizo por última vez hace 500.000 millones de años. Formará parte una vez más de otro gran supercontinente. Un mundo nuevo en algún lugar del norte del Pacífico. Nuestro desafío en este instante geológico es dirigir una trayectoria que no nos trunque el futuro. Y con el nuestro, el de muchas plantas y animales que nos acompañan en el viaje. Esto es lo más extraordinario de la era en la que vivimos. Por primera vez en la historia, hay una especie en este increíble continente itinerante que tiene que tomar esa decisión.